En el despiadado submundo de la élite criminal de Chicago, el poder de un jefe no se mide por cuántos hombres comanda o cuánta sangre ha derramado. Se mide por el legado, por el linaje, por el heredero que continuará su imperio cuando las balas finalmente lo alcancen. Si no puedes producir un heredero, no eres un rey. Eres un sustituto, un hombre muerto con tiempo prestado. Conrad Vallety aprendió esto de la manera más dura cuando su propio médico, el hombre en quien confió su vida durante más de una década, lo sentó en una fría y estéril consulta hace 3 años y le dio el veredicto que sacudiría a la familia criminal más temida del Medio Oeste. El veneno que los enemigos de Conrad habían deslizado en su bebida en una supuesta cumbre de paz no solo casi lo había matado, sino que había destruido algo mucho más profundo. Era permanentemente estéril, acabado, terminado. Un hombre que controlaba un imperio de $1.000 millones de bienes raíces, casinos y sombras, reducido a un callejón sin salida biológico. En su mundo, esa única palabra, estéril, era más peligrosa que la bala de cualquier rival, porque significaba que los lobos podían oler la debilidad, y ya estaban rodeándolo. Los susurros comenzaron en cuartos traseros y clubes privados por toda la ciudad. El trono de Conrad Vallety tiene fecha de caducidad, y cada subjefe ambicioso con una pistola cargada comenzó a medir las cortinas. Pero al destino no le importa el diagnóstico de un hombre envenenado. Y el destino tiene un oscuro sentido del humor en las calles de Chicago. Entra en escena Reese Calloway, de 27 años, apenas sobreviviendo con turnos dobles y café frío en Sarafina, el lujoso restaurante italiano que la familia de Conrad poseía en secreto en Gold Coast. Ella no era la idea que nadie tenía de una reina. Estaba ahogada en $280,000 de deuda médica que le dejó su madre fallecida. Llevaba zapatos tan gastados que las suelas se habían vuelto finas como el papel. Soportaba humillaciones nocturnas de clientes ricos que la trataban como un mueble con pulso. Su exnovio, un astuto banquero de inversiones llamado Grant Hartwell, la había dejado en el momento en que descubrió la deuda asociada a su nombre, la llamó mercancía dañada en su cara y se fue sin mirar atrás. Para todos los que importaban, la historia de Reese Calloway debía terminar en un agotamiento silencioso e invisible. Otra cara aplastada por una ciudad que no se detiene por nadie. Pero esto es con lo que ninguno de ellos contaba. La noche en que Conrad Vallety entró en Sarafina, no vio mercancía dañada. Vio a una mujer de pie sobre sus propios pies, gastados en una habitación llena de depredadores, absorbiendo golpe tras golpe sin inmutarse, manteniendo la barbilla en alto como si fuera lo último que poseía, y moriría antes de dejar que alguien se lo quitara. No necesitaba una esposa trofeo que se desmoronara la primera vez que un rival pusiera una pistola sobre la mesa. Necesitaba una superviviente, alguien a quien el mundo ya le había lanzado lo peor y no había logrado destruir. Esta es la apasionante historia no contada de un jefe de la mafia. El mundo lo llamó acabado y la camarera sin un céntimo demostró que todos estaban catastróficamente equivocados. Una historia de poder, traición, amor imposible y un milagro que reescribió el destino de la familia más peligrosa de Chicago. Si esta historia te conmueve, pulsa el botón de me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para no perderte lo que sucede a continuación. Ahora, volvamos a las frías y relucientes calles de Chicago, donde Conrad Vallety entró por primera vez por las puertas de Sarafina y cruzó la mirada con la mujer que lo cambiaría todo. Conrad Vallety se sentó en la mesa VIP en el rincón más profundo de Sarafina, donde la iluminación era más tenue y la vieja pared de ladrillo formaba una pequeña fortaleza aislada del resto del restaurante. Sus 2 guardaespaldas se quedaron cerca de la puerta, lo suficientemente cerca para reaccionar, lo suficientemente lejos para que nadie pudiera oír una sola palabra que dijera el jefe. No miró el menú. No lo necesitaba porque este restaurante pertenecía a su familia. Incluso si en el papel era propiedad de una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Delaware, detrás de 3 capas de escudos legales.
Sus ojos gris azulado estaban fijos en la camarera que acababa de ser destrozada por un grupo de mujeres de la alta sociedad, y aún así colocó los platos sin que sus manos temblaran ni un milímetro. Reese se acercó a la mesa VIP con una pequeña libreta en la mano, la espalda recta, los ojos ligeramente rojos, pero su voz completamente firme. «Buenas noches, señor. ¿Qué le gustaría pedir?» Conrad no respondió a esa pregunta. En cambio, inclinó la cabeza, la miró directamente a los ojos con el tipo de mirada que haría que la mayoría de los hombres adultos de Chicago apartaran la vista, y preguntó algo que no tenía absolutamente nada que ver con el menú. «Usted era la que servía la mesa 7», dijo Conrad, su voz baja y lenta. No era una pregunta, sino una confirmación. La mesa 7 era la mesa de Vera Ashton. Reese apretó la libreta con más fuerza. Los huesos de sus dedos se volvieron blancos bajo su piel. Sabía quién era el hombre sentado frente a ella. Todos los empleados de Sarafina lo sabían. Les habían dicho desde el primer día que si Conrad Valletti entraba, debían servir rápido, servir en silencio y nunca mirarlo a los ojos por más de 3 segundos. Reese lo miró directamente a los ojos y no contó ni un solo segundo. «Sí, señor. Yo serví a la mesa 7. Y si quiere saber si lloré, la respuesta es no. No tengo tiempo para eso. Mi turno termina a las 11 y todavía tengo 14 mesas más que limpiar antes de que cierre la cocina. Entonces, ¿qué le gustaría pedir? ¿O debería pasar a otra mesa por usted?» Un silencio muy breve se instaló entre ellos. En ese silencio, Conrad Valletti no vio a una pobre camarera tratando de hacerse la dura. Vio lo que había estado buscando durante los últimos 3 años sin saber que lo estaba buscando. Alguien que no le tenía miedo. No porque fuera tonta, no porque fuera imprudente, sino porque ya había soportado cosas mucho peores que un jefe de la mafia sentado en el rincón oscuro de un restaurante italiano. «Un espresso doble», dijo Conrad, y algo más pasó por la comisura de su boca. No era exactamente una sonrisa, más bien un reconocimiento silencioso de que acababa de recibir una respuesta de una chica con zapatos gastados que ni siquiera parpadeó. Reese asintió, se dio la vuelta y no miró hacia atrás. No sabía que esos ojos gris azulados la siguieron desde la mesa VIP hasta el bar. La siguieron mientras apilaba vasos en una bandeja. La siguieron mientras estaba sola en un rincón de la cocina y agarró el borde de su delantal con ambas manos temblorosas durante exactamente 3 segundos antes de tomar una larga respiración y volver a salir para seguir trabajando. 3 segundos. Esa fue toda la debilidad que se permitió. Conrad vio cada uno de esos 3 segundos y vio la forma en que se levantó de nuevo después de ellos. Salió de Sarafina a las 10:45 de esa noche. No dejó propina en la mesa, pero colocó 3 billetes de $100 debajo del platillo del espresso, cuidadosamente doblados, sin ostentación, sin ninguna nota adjunta. En el coche sacó su teléfono y llamó a la única persona en la que confiaba fuera de su familia. «Necesito todo sobre alguien», dijo al teléfono, su voz sin más emoción que la fría precisión de un hombre acostumbrado a dar órdenes. «Reese Calloway, camarera en Sarafina, 27 años. Quiero saber a quién le debe, cuánto debe, dónde vive, dónde estudió, si tiene antecedentes penales, si hay alguien detrás de ella. Lo quiero en mi escritorio antes de las 7 de la mañana». A las 3 de la mañana, el archivo ya estaba sobre el escritorio de Conrad en la mansión de Lincoln Park. No durmió. Se sentó en su oscuro estudio con solo la luz de una única lámpara de escritorio, pasando cada página con la concentración que normalmente reservaba para contratos de millones de dólares. Reese Calloway, nacida en Rockford, Illinois. Su padre murió cuando ella tenía 11 años en un accidente industrial en una acería sin seguro ni compensación. Su madre la crió sola, trabajando en 2 empleos durante 13 años hasta que le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 3. Reese estaba en su segundo año estudiando contabilidad y finanzas en la Universidad de Paul cuando tuvo que dejar la escuela para cuidar a su madre. Su madre murió hace 2 años, dejando atrás $280,000 en deudas de hospital a nombre de Reese como garante. Sin antecedentes penales, sin delitos previos, sin vínculos con ninguna organización, sin nadie que la respaldara. Estaba completa
y absolutamente sola. Conrad cerró el archivo. Se quedó quieto en la oscuridad durante mucho tiempo, su dedo golpeando ligeramente el escritorio de roble en un ritmo constante como el sonido de un reloj en cuenta regresiva. En su mente, las piezas encajaban con la precisión despiadada de un hombre acostumbrado a calcular cada movimiento con 3 pasos de antelación. Está limpia, es dura, no tiene nada que perder y no me tiene miedo. A las 6 de la mañana, mientras el cielo de Chicago todavía estaba pesado y gris, y la niebla se levantaba de la superficie del lago Michigan, Conrad Bayetti ya estaba vestido con su traje, ya sentado en el coche, y ya había ordenado al conductor que se dirigiera directamente a Sarafina. Tenía una oferta, y no era un hombre que hiciera la misma oferta 2 veces. A las 6:15 de la mañana, Sarafina era un mundo completamente diferente de lo que se convertía por la noche. No había velas, ni tintineo de copas, ni olor a perfume caro de las mujeres de la alta sociedad de Gold Coast. Solo había el olor a productos de limpieza, el duro resplandor blanco de las luces fluorescentes y Reese Calloway sola, limpiando cada mesa con un trapo que había sido lavado tantas veces que se había vuelto tan fino como la tela de una cortina. Llegaba 45 minutos antes de su turno todos los días porque el gerente le pagaba $50 extra a la semana para limpiar antes de abrir. Y esos $50 eran la distancia entre comer 2 veces al día y comer una. Oyó el sonido de la puerta trasera abriéndose antes de ver a nadie. No era un sonido normal. El personal de cocina no llegaba antes de las 7. El gerente no entraba antes de las 8. La única persona, además del personal, que tenía llave de la puerta trasera era el dueño. Y el verdadero dueño de Sarafina nunca había entrado por la puerta principal de ningún lugar en su vida. Conrad Bayetti entró por el pasillo de la cocina solo, sin guardaespaldas. Llevaba un abrigo negro que le llegaba a las rodillas y debajo una camisa blanca sin corbata, el cuello abierto lo suficiente para revelar la línea de su clavícula y el borde de una vieja cicatriz que se extendía desde su hombro izquierdo. Parecía un hombre que acababa de despertarse, pero también como un hombre que no había dormido. Y esos ojos gris a su lado todavía tenían la misma luz fría y aguda que Reese había visto la noche anterior. Reese se quedó quieta, el trapo húmedo todavía en su mano, pero no retrocedió. El restaurante aún no está abierto, dijo, su voz plana. La cocina no está funcionando. Si necesita un espresso doble, puedo prepararlo, pero la máquina necesita 20 minutos para calentarse. Conrad no se sentó. Se paró a unos 3 pasos de ella, con ambas manos en los bolsillos de su abrigo, mirándola directamente con la mirada de un hombre a punto de decir algo que no tenía la costumbre de decir 2 veces. No vine por café, señorita Calloway. Vine con una oferta, y no soy un hombre que se ande con rodeos, así que hablaré sin rodeos. Reese dejó el trapo sobre la mesa más cercana lentamente, sin apartar los ojos de él. Estoy escuchando. Conrad comenzó a hablar, y habló de la manera en que daba órdenes. Breve, exacto, sin una sola palabra desperdiciada. Explicó que había un consejo formado por las familias más poderosas de Chicago y de todo el Medio Oeste, que el consejo estaba siendo manipulado por un hombre llamado Anton Yerkov, un jefe de origen ruso que quería tragarse el territorio entero, que Yerkov estaba usando una sola razón para forzar a Conrad a abandonar su puesto. No tenía heredero. Tenía 12 meses. Si en 12 meses no podía demostrar que la familia Bayetti todavía tenía futuro, el consejo emitiría un voto de no confianza. Y todo lo que había construido sería destrozado pieza por pieza. Necesito una esposa, dijo Conrad. No amor, no romance. Necesito una compañera lo suficientemente fuerte como para estar a mi lado frente a hombres que me quieren muerto, y lo suficientemente inteligente como para no ser devorada por ellos. Un matrimonio en el papel. Te mudas a mi finca y desempeñas el papel de mi esposa ante el consejo. A cambio, borro toda tu deuda de $280,000. Limpia. No más llamadas de cobro. No más intereses sobre intereses. No más espiral que te aplasta cada día. Reese no dijo nada durante 10 segundos. Esos 10 segundos duraron más que cualquier negociación en la que Conrad hubiera participado. Luego habló, su voz firme,
pero cada palabra sopesada con extremo cuidado. Eres el jefe de la mafia más poderoso de Chicago. Podrías comprar a cualquier mujer en esta ciudad. ¿Por qué yo? Una camarera ahogada en deudas, respondió Conrad sin dudarlo. Porque me senté en este restaurante anoche y te vi soportar 20 minutos de ser destrozada sin colapsar. Una mujer que puede estar en ese tipo de fuego y seguir en pie. Es el tipo de acero que el dinero no puede comprar. Pero también te diré una verdad más, porque si aceptas sin saber esto, entonces el trato no tiene valor. Hizo una pausa, su mandíbula se tensó, la tenue cicatriz a lo largo del lado izquierdo de la misma se contrajo ligeramente. Esta era la primera vez en 3 años que le decía esto a alguien fuera de su familia. No puedo tener hijos. Hace 3 años, mis enemigos me envenenaron. El veneno destruyó mi fertilidad permanentemente. Los médicos lo confirmaron. Este es un matrimonio falso con un hombre al que el submundo llama un callejón sin salida. Necesitas saber eso antes de responder. Reese lo miró durante mucho tiempo. No era una mirada de piedad. No era una mirada de miedo. Era la mirada de alguien que se había acostumbrado a que el mundo la llamara mercancía dañada y ahora estaba frente a un hombre al que el mundo había marcado con el mismo nombre. Y si acepto, dijo Reese lentamente, tu mundo se convierte en el mío. ¿Sabes lo que es ese mundo?, dijo Conrad con un asentimiento. No prometeré seguridad porque eso sería una mentira. Prometo respeto. Y prometo que nadie en mi mundo te llamará mercancía dañada. Eso es más de lo que nadie te ha dado jamás. Reese abrió la boca para hablar, pero sus ojos se posaron en algo más allá de las puertas de cristal de Serafina. En la acera de Gold Coast, a la luz de una mañana de otoño en Chicago, Grant Hartwell pasaba con su nueva esposa. Era joven, rubia, llevaba un abrigo de cachemira, un brillante anillo de diamantes en su mano. Su estómago ligeramente redondeado bajo la tela. Grant sonreía, la sonrisa fácil de un hombre a cuya vida nunca le había llegado una factura de hospital de $280,000 a su puerta. Pasó por delante del restaurante sin siquiera mirar adentro. No miró porque Reese Calloway ya no existía en su mundo. Había sido borrada de la cartera. Reese se volvió hacia Conrad. Sus ojos estaban secos, su mandíbula estaba apretada, y en su voz no había desesperación ni imprudencia, solo la fría calma de una persona que acababa de ver con perfecta claridad cómo sería su vida si decía que no, y había decidido que prefería caminar hacia el infierno que quedarse quieta y morir olvidada. ¿Cuándo empezamos?, dijo ella. Conrad la miró por un segundo más, como confirmando por última vez que no había elegido a la mujer equivocada. No lo había hecho. Esta tarde, a las 2, en el ayuntamiento de Chicago. Haré que alguien te recoja a la 1. Trae tu identificación. Aparte de eso, no necesitas traer nada. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta trasera, pero se detuvo en el umbral de la cocina sin mirar atrás. Y señorita Calloway, esos 3 billetes de $100 de anoche no eran una propina. Esa fue la última vez que alguien le pagaría por servir mesas. Desapareció por la puerta. Reese se quedó sola en el restaurante vacío, con ambas manos agarrando el borde de la mesa de roble, su pecho subiendo y bajando. No lloró, no sonrió, simplemente se quedó muy quieta durante 3 segundos. Exactamente 3 segundos, luego se soltó, dobló el trapo de limpieza cuidadosamente y lo dejó en la barra. Se desató el delantal y lo colgó en el gancho junto a la puerta de la cocina, y salió de Serafina por última vez en su vida. La boda tuvo lugar a las 2 de la tarde en el ayuntamiento de Chicago, en el 5º piso, en la sala 12, una pequeña habitación de techo bajo que olía a papel viejo y cera para pisos. No hubo flores, ni música, ni invitados, excepto 2 hombres. El juez Raymond Kessler, un hombre de cabello plateado con sudor perlado en la frente durante toda la ceremonia, porque sabía exactamente quién estaba frente a él. Y le debía a ese hombre al menos 3 favores no pagados. Y Félix Valletti, el hermano menor de Conrad, de 28 años, de pie contra la pared del fondo con los brazos cruzados sobre el pecho y un rostro tan frío como la superficie del lago Michigan en enero. Reese llegó en un coche negro enviado por Conrad
al ruinoso estudio en el lado sur a la 1 de la tarde, exactamente como se prometió. Llevaba el único vestido que poseía que no era un uniforme de camarera. Un vestido gris pálido que había comprado en una tienda de segunda mano Goodwill 3 años antes por $12, y las bailarinas negras gastadas que había estado usando durante los últimos 2 años. No intentó ponerse guapa. No lo necesitaba. Esto no era una boda. Era un contrato y Reese Calloway había firmado suficientes contratos en su vida. Contratos de garantía de deuda, acuerdos de préstamos de alto interés, contratos de arrendamiento de apartamentos con cláusulas de penalización que sabía que violaría. Esto era solo una firma más. La ceremonia duró menos de 7 minutos. El juez Kessler leyó los votos con una voz que temblaba ligeramente. Sus ojos se desviaban una y otra vez hacia Conrad, como si pidiera permiso para respirar. Conrad dijo 2 palabras cuando se le preguntó. Sí, quiero. Su voz era plana y sin emociones, como si estuviera aprobando un contrato de bienes raíces. Reese dijo las mismas 2 palabras. Sí, quiero. Su voz era igual de plana. No tembló, no dudó. Firmó el registro de matrimonio con una letra clara, dejó el bolígrafo y no volvió a mirar la página. Félix no dijo una sola palabra durante la ceremonia, pero sus ojos grises, del mismo tono que los de su hermano, pero más agudos, más jóvenes y llenos de algo entre el desprecio y la sospecha, nunca dejaron a Reese ni por un segundo. La miró de la manera en que un hombre estudia una nueva pieza colocada en el tablero, cuando todavía no entiende el movimiento. El coche los llevó directamente a la finca Valletti en Lincoln Park. Reese no trajo equipaje porque no tenía equipaje que valiera la pena traer. Toda su vida en el lado sur cabía en una pequeña maleta de tela que los hombres de Conrad ya habían recogido y trasladado a la finca 2 horas antes. De la manera en que la gente limpia una escena después de que todo ha terminado. La finca era una mansión de piedra caliza gris de 3 pisos construida en la década de 1920, situada en una calle tranquila a 2 manzanas del lago Michigan. Desde fuera parecía un museo, hermoso, imponente y completamente sin ninguna señal de vida. Por dentro era lo mismo. El vestíbulo principal se elevaba bajo un techo abovedado y un candelabro de cristal, pero el aire era frío y quieto, como el interior de una iglesia abandonada. El suelo de mármol estaba pulido lo suficiente como para reflejar la luz. Sin embargo, no había una sola huella, ni un solo par de zapatillas tiradas a un lado, ni un solo abrigo colgado torcido en un gancho. Esta era una casa de millones de dólares donde nadie vivía realmente. Solo existían Margaret Byrne, el ama de llaves, de 55 años, cabello plateado recogido en un moño pulcro, rostro severo pero ojos cálidos, fue la primera persona en recibir a Reese en la puerta. Tomó la mano de Reese entre las suyas y dijo muy suavemente, «Bienvenida a casa». Y Reese tuvo la extraña sensación de que la mujer realmente lo decía en serio, en lugar de recitar una línea. Paige Valletti apareció primero entre los 4 miembros más jóvenes de la casa. Tenía 24 años, con cabello castaño oscuro como sus hermanos, vestía un vestido de casa y perlas, una extraña combinación de intentar parecer formal y llevar un profundo agotamiento. Miró a Reese con una expresión que Reese reconoció al instante, porque la había visto en el espejo cada mañana durante los 2 años que había cuidado a su madre moribunda. La mirada de alguien que lleva algo demasiado pesado para su edad y reza para que alguien venga a ayudar a sostenerlo. «Hola», dijo Paige, su voz educada, pero con una pequeña grieta al final, como si quisiera decir mucho más, pero aún no se hubiera atrevido. Tommy no apareció. Conrad señaló hacia las escaleras que conducían al 3er piso y dijo brevemente, «Tommy está arriba en la sala de arte. No sale mucho». Reese no preguntó nada más, pero lo recordó. Los gemelos, Nena y Noah, de 16 años, sobrina y sobrino de Conrad, los hijos de su hermano mayor, que había sido asesinado 5 años antes, emergieron de la sala de recreo con la actitud de 2 jóvenes panteras estudiando a una nueva presa. Nana miró a Reese de arriba abajo y dijo lo suficientemente alto para que todos en la habitación lo oyeran. «Bonitos zapatos. ¿Dónde los conseguiste? ¿En la tienda de $1?» Noah soltó una risa burlona a su lado.
Reese miró sus zapatos gastados. Luego miró a Nena y respondió con una voz perfectamente normal. Sin enfado, sin dolor. Sí, y me han llevado más lejos que cualquier par de $1000 en tu armario jamás lo ha hecho. Nena parpadeó, sorprendida sin una respuesta preparada. Y por primera vez ese día, Reese vio a Conrad inclinar la cabeza muy ligeramente, como si intentara ocultar algo en la comisura de su boca. En la primera noche, después de que Conrad se retirara a su estudio en el primer piso y el resto de la casa se sumiera en el silencio, Reese caminaba por el pasillo del segundo piso hacia el dormitorio que le habían asignado cuando una figura se interpuso en el hueco de la escalera y le bloqueó el paso. Félix Valletti estaba allí, con un hombro contra la pared, ambas manos en los bolsillos del pantalón, su rostro medio iluminado y medio en sombras bajo la luz del pasillo. No habló de inmediato, solo se quedó allí y la miró con esos ojos fríos, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Y Reese entendió que en este mundo, el silencio también era una forma de arma. Escucha con atención, dijo Félix, su voz baja y lenta. No sé qué ve mi hermano en ti. No necesito saberlo. Pero he visto a una docena de personas entrar en esta casa con todo tipo de promesas. Y cada una de ellas se fue. Eres un contrato, tinta sobre papel. No lo confundas con familia. Reese se quedó quieta y no retrocedió, aunque Félix era casi una cabeza más alto que ella, y todo su cuerpo irradiaba la energía peligrosa de un hombre acostumbrado a resolver problemas con violencia. Lo miró directamente a los ojos, y cuando habló, su voz no tembló, no lo desafió. Solo contenía la calma plana y acerada de una mujer a la que habían llamado mercancía dañada suficientes veces como para no temer ya ningún nombre. No estoy confundiendo nada, Félix. Sé exactamente lo que soy en esta casa. Pero firmé ese papel y no soy el tipo de persona que se rinde a mitad de camino. Puedes odiarme, puedes vigilarme, puedes ponerme a prueba con lo que quieras, pero seguiré aquí mañana por la mañana. Y la mañana siguiente, y la mañana siguiente también. Pasó a su lado, su hombro casi rozando el suyo, y entró directamente en el dormitorio. Cerró la puerta, apoyó la espalda contra la fría madera de roble, y por primera vez desde esa mañana, sus manos temblaron. Pero no lloró. Se le habían acabado las lágrimas mucho antes de entrar en esta casa. En la primera mañana después del enfrentamiento con Félix en la escalera, Reese se despertó a las 5 en un dormitorio más grande que todo su antiguo estudio en el lado sur. Se quedó quieta en la cama, mirando el techo alto durante 30 segundos. Luego se levantó y comenzó a hacer lo único que sabía hacer. Cuando todo a su alrededor se desmoronaba, comenzaba a poner las cosas en orden. No limpiar en el sentido de fregar suelos o aspirar polvo, porque la finca Valletti ya tenía a Margaret Byrne y 2 doncellas para encargarse de eso. Reese limpiaba en un sentido más profundo. Puso en orden la forma en que esta casa funcionaba. Al segundo día pasó por la cocina a las 6 de la mañana y encontró el refrigerador industrial lleno de cajas de comida preparada de un servicio de entrega de lujo, cada una etiquetada con un nombre: Conrad, Félix, Paige, Tommy, Nina, Noah. Cada persona con un menú separado. Cada persona comiendo sola en una habitación separada a una hora separada. 6 personas viviendo en la misma casa y nunca sentándose en la misma mesa. Reese abrió el cubo de la basura y tiró todas las cajas de comida empaquetada en él. Margaret Byrne se quedó en la puerta de la cocina observando, sin decir nada. Pero la comisura de su boca se levantó por primera vez en mucho tiempo. Durante esa primera semana, mientras limpiaba una pesada caja de viejos frascos de vidrio en la parte trasera de la despensa, uno se había roto contra el suelo de piedra. Una astilla afilada se había clavado profundamente en el arco de su pie izquierdo. Pero Reese, acostumbrada a soportar el dolor en silencio, simplemente había limpiado la sangre. Lo había envuelto en un vendaje improvisado y nunca le dijo una palabra a nadie. Esa noche, Reese cocinó la cena, no un plato italiano elaborado, no un menú de restaurante. Cocinó lo que su madre solía hacer todos los domingos por la noche en Rockford: pollo asado con puré de patatas y una salsa sencilla.
El tipo de comida cuyo olor se extiende por una casa y saca a la gente de sus habitaciones por instinto en lugar de por invitación. Puso la larga mesa del comedor principal. Y por primera vez desde que la madre de la familia Valletti había sido asesinada a tiros 4 años antes, esa mesa estaba puesta para más de una persona. No ordenó a nadie que viniera. Simplemente cocinó, puso la mesa y se sentó. Paige fue la primera en aparecer. Se quedó en la puerta del comedor durante casi 2 minutos, mirando la mesa que había sido preparada, mirando a Reese sentada allí sola, luego entró y se sentó sin decir una palabra. Nana y Noah vinieron porque tenían hambre, no porque fueran educados, pero vinieron, se sentaron y comieron. Y por primera vez en ese comedor, se oyó el sonido de múltiples tenedores y cucharas golpeando los platos a la vez. Tommy no bajó. Conrad no bajó. Félix pasó por la puerta del comedor, echó un vistazo a la mesa y luego siguió caminando sin decir nada. Pero Reese notó que sus pasos se ralentizaron durante exactamente 2 tiempos antes de desaparecer. Al tercer día, al cuarto, al quinto, Reese cocinó a tiempo, puso la mesa de la misma manera, se sentó en el mismo asiento. No forzó a nadie, simplemente creó un espacio cálido y esperó a ver quién entraba en él. Paige entró primero y más profundamente. Al cuarto día no solo se sentaba a comer. Entraba en la cocina temprano, de pie junto a Reese con ambas manos entrelazadas y preguntando con una voz tan pequeña que sonaba temerosa de ser rechazada. ¿Puedes enseñarme a hacer esta salsa? Reese le entregó la cuchara de madera y dijo muy poco más allá de, «Mira esto, remueve lentamente. No te apresures». Y en la cálida quietud de una cocina perfumada con mantequilla, ajo y albahaca, Paige comenzó a hablar. No sobre cosas grandes, solo pequeños pedazos rotos, fragmentos dispersos que caían del muro que había construido a su alrededor durante los últimos 4 años. A mi madre le encantaba cocinar. Extrañaba el olor de la cocina de entonces. Desde que murió, nadie ha usado esta cocina. Reese no la abrazó, no dijo, «Entiendo». Simplemente se quedó a su lado, removiendo la salsa, y escuchó. Porque sabía que a veces lo que una persona necesita no es consuelo en palabras, solo alguien lo suficientemente cerca para escuchar. Tommy era el misterio más silencioso de la casa. Tenía 19 años, pero se movía como una sombra, apenas hablaba. Apenas salía de la sala de arte en el tercer piso. Reese no llamó a su puerta. No lo obligó a bajar a comer. Simplemente dejaba una porción de comida caliente fuera de su puerta cada noche, en la bandeja que Margaret Byrne le prestó con una servilleta doblada pulcramente al lado. Al quinto día, la bandeja fuera de la habitación de Tommy estaba vacía cuando Reese subió a recogerla a la mañana siguiente. Al séptimo día encontró algo en su asiento habitual en la mesa del comedor. Un pequeño boceto a lápiz del tamaño de una mano, una flor silvestre creciendo a través de una grieta en la acera. No había firma, ni nota, pero Reese sabía quién lo había dibujado, y recogió ese pequeño dibujo, lo miró durante mucho tiempo, luego lo dobló con cuidado y se lo guardó en el bolsillo, donde permaneció todo el día. Al noveno día encontró el segundo dibujo, un gorrión posado en el alféizar de una ventana. Al 12º día, una puesta de sol sobre el lago Michigan. Tommy todavía no le hablaba, pero estaba hablando de otra manera, y Reese escuchó cada palabra claramente. Nana y Noah tardaron más, pero con mucho menos drama. Reese no los confrontó, no los regañó, no los sermoneó. Simplemente respondió a cada burla con un humor tranquilo contra el que 2 jóvenes de 16 años no sabían cómo defenderse. Cuando Noah escondió el único par de zapatos que tenía y se rió detrás de la puerta, Reese fue descalza en la cocina y cocinó sin decir una palabra. Y esa calma inquietó tanto a Noah que trajo los zapatos de vuelta antes de la cena porque una broma que no obtenía reacción ya no era divertida. Cuando Nena preguntó en tono burlón, «¿Por qué no te vistes mejor? Eres la esposa del jefe». Reese respondió, «La ropa bonita no sabe cómo asar un pollo». Luego deslizó el plato con el muslo crujiente hacia Nena, y la chica se comió cada bocado y olvidó que se suponía que odiaba a la mujer que lo había cocinado. Félix era diferente.
Félix no era un niño. Félix era un hombre de 28 años que había matado gente, enterrado gente, visto a su hermano casi morir en el suelo de un hospital 3 años antes, y se había jurado a sí mismo que nunca dejaría que nadie entrara en este círculo familiar sin demostrar que era digno en sangre. No escondió los zapatos de Reese. Jugó un juego mucho más peligroso. Hizo una segunda verificación de antecedentes sobre ella a través de sus propios hombres. Todos los días le preguntaba a Margaret Byrne si Reese había estado husmeando en el estudio de Conrad, si había usado el teléfono para llamar a alguien, si había contactado con algún extraño. Comenzó a sentarse en la mesa del comedor al sexto día, no porque Reese lo hubiera ganado, sino porque quería observar más de cerca. Y durante toda la comida, la observó con los ojos inquebrantables de un lobo, esperando que la presa revelara una debilidad. Reese lo sabía. Sabía que Félix estaba esperando que ella diera un paso en falso, una llamada sospechosa, una pregunta mal colocada, un momento de codicia. No tenía miedo de eso porque no tenía nada que ocultar, excepto los pequeños dibujos de Tommy que llenaban cada vez más su bolsillo cada día. En la tercera semana, Conrad voló a Boston. Era una negociación territorial con una familia aliada en la costa este. El tipo de reunión que no podía delegar en nadie más. El tipo de reunión donde si él no estaba sentado a la cabeza de la mesa, el mensaje enviado a todo el submundo sería que Conrad Vallety se estaba escondiendo en su casa. 3 días, le dijo a Félix antes de subir al coche para el aeropuerto O'Hare. 3 días. Mantén la casa. Mantén a la gente. Nadie sale y nadie entra hasta que yo regrese. Félix asintió. Conrad miró hacia Reese, que estaba en la puerta de la cocina. Sus ojos se posaron en ella durante 2 segundos más de lo habitual. Luego se dio la vuelta y subió al coche sin despedirse, porque en su mundo, adiós era un lujo reservado para personas lo suficientemente privilegiadas como para no pensar en la posibilidad de que no regresaran. El primer día transcurrió con normalidad. Reese cocinó. Paige ayudó en la cocina. Nana y Noah discutieron por un programa de televisión y luego se sentaron a comer en la misma mesa. De todos modos, Tommy dejó otro dibujo en el lugar de Reese. Esta vez, un gato durmiendo en el alféizar de una ventana. Félix patrulló la finca cada 2 horas, revisó las cámaras, revisó a los guardias en la puerta, revisó las cerraduras de las puertas y revisó a Reese con una mirada fría cada vez que pasaba, su vieja costumbre sin cambios. En la segunda noche, todo se derrumbó. 11:43 de la noche, Reese estaba sentada en la mesa de la cocina bajo la única luz amarilla todavía encendida en la casa, releyendo el viejo cuaderno de contabilidad que había traído consigo del lado sur, un hábito que la relajaba como a otras personas leer novelas. Todos los niños habían subido a sus habitaciones. Félix estaba en el primer piso en su habitación junto al estudio de Conrad, donde dormía con una pistola bajo la almohada porque era la única forma en que sabía dormir. Lo primero que Reese notó fue el silencio. No el silencio ordinario de la noche. Este era un tipo de silencio diferente, más profundo, más pesado, del tipo que aparece cuando algo intenta no hacer ruido. Levantó la cabeza del cuaderno en la pantalla de la cámara de seguridad montada en la esquina de la cocina. La imagen de la puerta exterior se había convertido en estática, no en pérdida de señal, porque si fuera pérdida de señal, la pantalla se habría vuelto azul. La imagen todavía se estaba reproduciendo, pero se estaba repitiendo. La misma vista, la misma rama de árbol meciéndose con el mismo ritmo, el mismo guardia de pie en la misma posición, en la misma postura. Alguien había hackeado el sistema de seguridad y lo había reemplazado con imágenes grabadas. Reese no gritó, no corrió. Su corazón latía tan rápido que podía oírlo en sus oídos, pero sus manos se movieron antes de que su mente pudiera terminar de dar la orden. Apagó la luz de la cocina, sacó su teléfono y llamó a Félix. Y cuando él respondió, medio segundo después, ella dijo con una voz baja y aguda: «La cámara de la puerta exterior ha sido reemplazada por un bucle. Estamos bajo ataque. Sube ahora mismo». Félix no le pidió que lo repitiera. No lo necesitaba.
Había vivido en este mundo el tiempo suficiente para saber que cuando alguien hackeaba las cámaras de seguridad en medio de la noche, los siguientes 30 segundos decidirían quién vivía y quién moría. El sonido de los pasos de Félix subiendo las escaleras resonó en el suelo de roble como un trueno justo cuando Reese corría de la cocina al vestíbulo principal. Y entonces el sonido de cristales rotos rasgó el silencio. La puerta de cristal de la sala de estar del primer piso que daba al jardín trasero fue destrozada desde el exterior. El sonido fue fuerte y violento. No el sonido de una piedra lanzada, sino el crujido limpio y preciso de una herramienta de brecha profesional utilizada por hombres que habían hecho esto antes. Reese y Félix se encontraron al pie de las escaleras. A la tenue luz de las lámparas del pasillo, Reese vio la pistola en la mano de Félix y por primera vez sus ojos no estaban fríos. Estaban ardiendo. ¿Cuántos? Preguntó Félix rápidamente, su voz firme, pero su mandíbula apretada. No lo sé todavía. Las cámaras están muertas. No puedo contactar a los guardias fuera de la puerta. Podrían ser 3. Podrían ser más. Las luces de la sala de estar se encendieron desde la dirección del jardín trasero. Pasos pesados sobre cristales rotos. Ya estaban dentro de la casa. Reese se dio la vuelta y miró hacia la escalera. «Paige», gritó lo suficientemente alto para que el segundo piso la oyera, pero no lo suficientemente alto para que los intrusos del primer piso pudieran localizarla. «Cierra la habitación de seguridad. Lleva a Nena y Noah adentro. Ahora no traigas nada. Solo ve». El sonido de Paige saltando de la cama. La puerta del dormitorio de los gemelos abriéndose de golpe. Nena gritando, «¿Qué pasa?» Paige siseando, «¡Cállate! ¡Sígueme ahora!». La habitación de seguridad estaba al final del pasillo del segundo piso. Una habitación con paredes de acero que Conrad había construido cuando se mudó. Cerrada desde adentro, con suficiente oxígeno para 6 personas durante 12 horas. Reese oyó la puerta de acero cerrarse de golpe. Oyó el cerrojo activarse. 3 a salvo, 2 por encontrar. Tommy. El pensamiento atravesó la mente de Reese como una bala. Tommy estaba en el tercer piso, la sala de arte en el tercer piso. El chico de 19 años dormía con auriculares con cancelación de ruido, porque era la única forma en que podía dormir sin pesadillas sobre la noche en que su madre fue asesinada. No podía oír nada. No sabía nada. Reese miró a Félix. Félix miró a Reese. Y en ese momento no hubo hostilidad ni desprecio, nada de la Guerra Fría de las últimas 2 semanas. Solo 2 personas contando cabezas y dándose cuenta de que faltaba una. «Tommy está en el tercer piso», dijo Reese. Félix se movió hacia las escaleras. «Yo subiré». «No». Reese lo agarró del brazo, su voz tan aguda y rápida que Félix se detuvo. «Tú defiendes las escaleras. Si llegan al segundo piso, lo único entre ellos y Paige y los gemelos es esa cerradura en la habitación de seguridad. Eres el único con una pistola. Tú defiendes las escaleras. Nadie pasa de ti. Yo iré por Tommy». Félix la miró y por primera vez desde la noche en que la había bloqueado en la escalera y la había llamado tinta sobre papel. No había desprecio en sus ojos, sino algo muy cercano al miedo. «¿Estás loca?», gruñó Félix, su voz baja y áspera. «Esos bastardos tienen pistolas». «¿Qué tienes tú?». «No tienes nada. Tengo a Tommy arriba solo», dijo Reese. Y su voz ahora no era la voz de una camarera. No era la voz de una esposa por contrato, sino la voz de algo más primario, más antiguo, más feroz que cualquier pistola. La voz de una mujer que moriría antes de dejar que tocaran a un niño en su casa. «Defiende las escaleras, Félix». Se dio la vuelta y corrió por la escalera hacia el tercer piso en la oscuridad. Desarmada, desprotegida, con nada más que sus pies descalzos contra el frío suelo de madera y su corazón martilleando salvajemente dentro de su pecho. Y debajo de ella oyó a Félix maldecir, luego el sonido de él cargando una bala y girando el cañón de su pistola hacia la escalera del primer piso, donde la oscuridad se tragaba el sonido de pasos desconocidos. El tercer piso estaba completamente oscuro. La electricidad de toda la finca había sido cortada desde el exterior, probablemente al mismo tiempo que las cámaras fueron hackeadas,
y el largo pasillo frente a Reese no era más que un túnel negro con un pálido lavado de luz de luna que se deslizaba por la ventana del fondo. Reese corrió por el suelo de madera, cada paso enviando una sacudida de agonía blanca y caliente desde la vieja y descuidada herida en su pie. Estaba agradecida de estar descalza, no solo por el silencio que proporcionaba en la oscuridad, sino porque su pie se había hinchado demasiado para los zapatos en los últimos días. Una fiebre secreta ya comenzaba a arder en sus venas. La sala de arte de Tommy estaba al final del pasillo del tercer piso, la puerta entreabierta, sin luz adentro. Reese la abrió y necesitó 2 segundos para que sus ojos se ajustaran a la oscuridad, y entonces lo vio. Tommy estaba acurrucado en el rincón más alejado de la habitación, entre un caballete y una pila de lienzos sin usar. Ambos brazos envueltos firmemente alrededor de su cuaderno de bocetos, como si estuviera sosteniendo un escudo contra su pecho, las rodillas pegadas a la barbilla, los ojos abiertos, pero sin ver nada. Lo reconoció de inmediato. Había visto esa mirada en el rostro de su madre en las últimas semanas, cuando el dolor se había vuelto tan grande que la llevaba a un lugar al que nadie más podía llegar. Tommy ya no estaba en la sala de arte. Estaba de vuelta en la noche de hace 4 años. La noche en que su madre había recibido 3 disparos justo delante de él en la sala de estar del primer piso cuando solo tenía 15 años. Y el sonido de los cristales rotos esta noche lo había arrastrado de vuelta allí. Lo había encerrado dentro de ese momento de terror. Congelado. Tommy. Reese se arrodilló frente a él, su voz tan suave y cálida como pudo hacerla sonar, mientras su corazón latía tan fuerte que parecía a punto de romperle el pecho. Tommy, soy yo, necesito que te levantes. ¿Puedes oírme? Ninguna respuesta. Sus ojos la miraban directamente, como si estuviera hecha de cristal. Sus manos se aferraban al cuaderno de bocetos con tanta fuerza que sus dedos se habían vuelto blancos. Temblaba, pero no de frío. Todo su cuerpo estaba reviviendo un recuerdo que ninguna medicina podía borrar. Pasos en las escaleras del tercer piso. Pesados, lentos, deliberados. No eran de Felix. Porque Felix estaba defendiendo la escalera del segundo piso, y Reese había oído 2 disparos abajo, uno tras otro, lo que significaba que Felix estaba luchando, lo que significaba que al menos un hombre había llegado al segundo piso, lo que significaba que el hombre que subía al tercer piso era otro que había tomado una ruta diferente. Quizás la escalera de servicio del este que Reese recordaba haber visto mientras limpiaba durante su primera semana. Los pasos se detuvieron fuera de la puerta de la sala de arte. Reese se levantó, le dio la espalda a Tommy, se enfrentó a la puerta, y en ese breve instante su mano barrió la mesa de dibujo junto a los lienzos apilados y se cerró sobre lo primero que sus dedos tocaron, un cuchillo de papel de acero inoxidable de menos de 6 pulgadas de largo, del tipo que Tommy usaba para cortar lienzos y papel de dibujo. Se sentía absurdamente ligero en su mano. No era un arma, era algo que la gente usaba para abrir sobres, pero era todo lo que tenía. Y Reese Calloway había vivido 27 años con nada más que todo lo que tenía. Nunca nada más, y nunca se había rendido. La puerta se abrió de golpe. El hombre que estaba allí era alto y corpulento, vestido de negro, con el rostro cubierto por una máscara, una pistola con silenciador en la mano, y sus ojos recorrieron la habitación antes de detenerse en Tommy, acurrucado en el rincón, el objetivo correcto, y luego se detuvieron en Reese, de pie entre ellos. Inclinó la cabeza como si no pudiera entender por qué una mujer en pijama, sosteniendo un cuchillo de papel, estaba de pie entre él y su misión en lugar de correr. Reese no corrió. Se mantuvo erguida, descalza sobre el frío suelo de madera, el patético cuchillo de papel en su mano derecha, y miró directamente a los ojos del asesino, con los mismos ojos que Grant Hartwell había llamado mercancía dañada. Vera Ashton había llamado mueble que respira, y todo Chicago había llamado inútil. Y dijo con una voz que no tembló: «Si quieres tocarlo, tendrás que pasar por encima de mí». El asesino levantó su pistola, y en ese preciso momento sonó un disparo, pero no de frente, sino de detrás, desde el pasillo. Félix Valletti estaba al otro extremo del pasillo del tercer piso,
respirando con dificultad. Su camiseta manchada de sangre en el hombro izquierdo. De quién era la sangre no estaba claro. La pistola en su mano todavía humeante. Y su bala había atravesado el hombro derecho del asesino antes de que el hombre pudiera apretar el gatillo. El asesino cayó, su pistola se deslizó por el suelo, y Félix se abalanzó hacia adelante. Pateó la pistola para alejarla, luego golpeó con el pie la espalda del hombre y lo inmovilizó en el suelo con todo el peso de su cuerpo mientras gritaba al teléfono. Tercer piso despejado. Necesito refuerzos ahora. Reese no miró al asesino en el suelo. Se volvió hacia Tommy. Todavía estaba en el rincón, todavía aferrado al cuaderno de bocetos. Pero sus ojos habían cambiado. Ya no la miraba como si fuera transparente. La estaba mirando, mirándola de verdad. Y en ese rostro de 19 años empapado en lágrimas, había algo que Reese reconoció porque lo había buscado toda su vida y nunca había visto a nadie dárselo. Confianza absoluta. Se sentó a su lado, dejó el cuchillo de papel a un lado y lo abrazó. Tommy no dijo nada, pero sus manos soltaron el cuaderno de bocetos y se aferraron al brazo de Reese como si fuera un salvavidas. Y lloró, los sollozos silenciosos y temblorosos de un niño de 15 años, atrapado en el cuerpo de un joven de 19 años. El tipo de llanto que había guardado durante 4 años. Porque en esta casa, nadie le había enseñado que llorar no significaba debilidad. 7 minutos después, llegó el equipo de seguridad de respaldo. 12 minutos después, los oficiales federales que Conrad mantenía en su nómina llegaron a la escena, tomaron el control de la situación y se llevaron al asesino en silencio. Sin informe, sin papeleo, porque así funcionaban las cosas en este mundo. Reese y Félix se sentaron en el suelo del pasillo del tercer piso, con la espalda contra la pared, a menos de un brazo de distancia. Tommy yacía acurrucado en el regazo de Reese, con los ojos cerrados, respirando uniformemente, el cuaderno de bocetos en el suelo junto al cuchillo de papel. Félix miró al frente durante mucho tiempo sin hablar. La sangre en su hombro se había secado en una mancha oscura. Luego se giró y miró a Reese, y en los fríos ojos grises que la habían observado durante 2 semanas, que habían investigado sus antecedentes 2 veces, que la habían llamado tinta sobre papel, que habían esperado a que diera un paso en falso. Por primera vez, no había desprecio ni sospecha, solo el reconocimiento crudo, áspero y silencioso de un hombre que había vivido de la violencia toda su vida y acababa de ver a una mujer descalza con un cuchillo de papel dispuesta a morir por su hermano. «Podrías haber corrido», dijo Félix, su voz baja y ronca. «No tenías obligación de quedarte. Esta no es tu familia». Reese miró a Tommy, que dormía en su regazo, su mano acariciando suavemente su cabello. Y cuando respondió, su voz era más tranquila y segura que cualquier palabra que hubiera pronunciado en su vida. «Te equivocas, Félix. Esta es mi familia desde el momento en que entré por esa puerta». Félix no dijo nada más. Se quedó quieto un rato, luego se quitó su chaqueta de cuero negra, la chaqueta que usaba todos los días como una segunda capa de armadura. La chaqueta que Reese nunca lo había visto quitarse delante de nadie, y la puso sobre sus hombros. En el mundo de la mafia, cuando un hombre pone su propia chaqueta sobre los hombros de una mujer, no es cortesía. Es una declaración, ella está bajo mi protección. Y tocarla significa tocarme a mí. Reese se apretó la chaqueta. El calor de Félix todavía atrapado en el cuero. Y por primera vez desde que entró en esta casa, sintió que pertenecía. Conrad recibió la llamada de Félix a las 12:17 de la mañana en medio de su habitación de hotel en Boston, y su mundo dejó de girar durante 3 segundos. Esos 3 segundos fueron más largos que los 3 años que había vivido con la sentencia de infertilidad, más largos que la noche en que había yacido en el suelo de un hospital con veneno ardiendo en sus venas, porque durante esos 3 segundos no supo si la gente dentro de su casa todavía estaba viva. Félix habló rápida y limpiamente, de la manera en que los hombres de su oficio informan una situación. Ataque. 4 hombres, sistema hackeado. Guardias en la puerta sometidos. Tommy era el objetivo. Situación bajo control. Nadie muerto. Seguridad de respaldo en el lugar.
Conrad no preguntó nada más. Colgó, se vistió en 40 segundos, bajó al aparcamiento en 2 minutos y sacó el Maserati negro de Boston a las 12:23 en dirección oeste por la Interestatal 90 hacia Chicago. 6 horas de conducción. No se detuvo a por gasolina. No se detuvo a por agua. Simplemente condujo, con ambas manos aferradas al volante, hasta que sus nudillos se pusieron blancos, los ojos fijos en la carretera. Y dentro de su cabeza solo había un bucle que se repetía una y otra vez sin parar. Si perdía a una persona más en esa casa, no lo sobreviviría esta vez. 4 años antes, había perdido a su madre. 3 años antes, casi había perdido la vida. Había soportado ambas cosas. Pero esta noche, en la oscura autopista entre Boston y Chicago, Conrad admitió para sí mismo por primera vez que el bucle no solo incluía a Felix o Tommy, Paige o los gemelos. Incluía a Reese también. La camarera con la que había firmado un contrato menos de 3 semanas antes había ocupado un lugar en la lista de personas cuya pérdida le haría quemar una ciudad entera. Y no sabía cuándo había sucedido eso. A las 6:15 de la mañana, el Maserati se detuvo frente a las puertas de la finca de Lincoln Park. Conrad salió al frío cortante de una mañana de principios de invierno en Chicago, y lo primero que vio fue que la puerta de cristal rota de la sala de estar del primer piso ya había sido cubierta con madera contrachapada, pulcra y sólida, porque alguien la había limpiado durante la noche. No había coches de policía, ni cinta de la escena del crimen, ni señal de que 10 horas antes este lugar había sido un campo de batalla. Porque en el mundo de Conrad Vallety, los campos de batalla se limpiaban antes del amanecer. Entró por la puerta principal, y el silencio en el interior no era el silencio mortal que Félix había descrito por teléfono. Era el extraño y cálido silencio de una casa que estaba dormida. La sala de estar principal, donde 6 horas antes los cristales se habían roto y las balas habían volado, ahora estaba iluminada por el pequeño fuego en la chimenea que alguien había vuelto a encender. En el largo sofá de cuero color carbón, Reese estaba sentada, o más bien durmiendo en posición sentada, con la espalda contra la esquina del sofá, la cabeza inclinada hacia un lado. Tommy estaba acurrucado en el sofá con la cabeza en su regazo, su rostro más pacífico de lo que Conrad podía recordar haberlo visto. Paige dormía al pie del sofá sobre una pila de mantas, una mano todavía aferrada al dobladillo de la camisa de Tommy, como si temiera que desapareciera si lo soltaba. El cuaderno de bocetos de Tommy yacía en el suelo junto a un pequeño cuchillo de papel, y Conrad se quedó mirando ese cuchillo durante un largo momento, sin entender por qué estaba allí, hasta que oyó pasos detrás de él. Félix estaba sentado en la silla cerca de la puerta del vestíbulo, con una pistola sobre su regazo, ojeras oscuras bajo los ojos por haber permanecido despierto toda la noche de guardia. Se levantó cuando Conrad entró, y los 2 hermanos se miraron en silencio. Luego Félix se lo contó con una voz baja y uniforme, sin adornos, de la manera en que un soldado informa de una batalla. Le contó sobre las cámaras hackeadas, sobre el sonido de los cristales rotos, sobre cómo Reese había reaccionado antes que él, sobre cómo le había ordenado a Paige que entrara en la habitación de seguridad, sobre cómo le había dicho que defendiera las escaleras, sobre cómo había corrido descalza al 3er piso sola en la oscuridad. Entonces Félix se detuvo, y cuando volvió a hablar, su voz cambió. Ya no era la voz de un informe, era la voz de un hombre tratando de expresar algo para lo que no tenía el lenguaje. Se paró frente a Tommy con un cuchillo de papel, dijo Félix, y sus ojos no estaban en Conrad, sino en Reese, dormida en el sofá. El asesino tenía una pistola con silenciador. Ella tenía un cuchillo de papel no más largo que un dedo. Sabía que moriría. ¿Entiendes? Lo sabía, y aún así se quedó allí. Félix miró a su hermano, y en sus ojos, los ojos que durante las últimas 2 semanas habían mirado a Reese con nada más que desprecio y sospecha, ahora había algo que Conrad nunca había visto a su hermano dar a nadie fuera de la familia de sangre. Podrías haber corrido, hermano. No tenía ninguna obligación. Era un contrato, ¿recuerdas? Tinta sobre papel. Félix tragó saliva, pero no corrió. Conrad no dijo nada. Pasó junto a Félix, cruzó a la sala de estar y se detuvo frente al sofá.
Se quedó allí mirando a Reese, mirando su mano descansando ligeramente sobre el cabello de Tommy, incluso en sueños. Mirando sus pies descalzos porque todavía no se había puesto zapatos desde la noche anterior. Mirando la chaqueta de cuero de Félix sobre sus hombros. Y algo dentro de su pecho, algo que había encerrado desde la noche en que murió su madre. Algo sobre lo que había construido muros desde el día en que el médico le dijo que nunca tendría hijos. Se abrió. Conrad se arrodilló junto al sofá. Ese movimiento, un jefe de la mafia arrodillándose, despertó a Reese. Abrió los ojos, tardó un segundo en reconocerlo. Luego su cuerpo se tensó por instinto, porque durante las últimas 3 horas había dormido en un estado de preparación para luchar. Sus ojos recorrieron la habitación para comprobar si había peligro antes de mirarlo a los ojos. Y Conrad reconoció ese movimiento. El movimiento que él y Félix y todos en su mundo hacían por instinto, comprobando si había amenazas antes de hacer cualquier otra cosa. Y el hecho de que Reese lo hiciera naturalmente significaba que había cambiado. No porque quisiera, sino porque esta casa la había obligado a hacerlo, y eso lo llenó de orgullo y dolor a la vez. «No estás herida, ¿verdad?», preguntó Conrad. Su voz era tranquila, pero su mandíbula estaba apretada y sus ojos eran cualquier cosa menos tranquilos. Eran fríos y salvajes y se movían sobre su cuerpo en busca de sangre, moratones, cualquier señal de que alguien le había puesto una mano encima. «Estoy bien», dijo Reese, su voz ronca por la falta de sueño. Conrad asintió lentamente. Luego su mandíbula se apretó aún más y su voz bajó otro nivel, a ese lugar que Félix llamaba la zona peligrosa. El lugar donde Conrad nunca levantaba la voz. Solo la bajaba hasta que la gente tenía que contener la respiración para oír. Te paraste frente a un pistolero con un cuchillo de papel. No llevabas armadura, no tenías arma. Corriste descalza directamente hacia la muerte. Eso era ira. No ira hacia Reese. Ira hacia sí mismo por no haber estado allí. Ira porque ella había hecho lo que él debería haber hecho. Ira porque por primera vez en su vida le debía a alguien una deuda que no sabía cómo pagar. Reese lo miró directamente a los ojos y no se disculpó, no explicó, no se defendió. Dijo solo una frase con una voz tan plana y segura que cortó su ira como una cuchilla a través de la mantequilla. Dejé de fingir en la segunda semana. Conrad la miró. Ella le devolvió la mirada y en el espacio entre ellos en ese sofá con Tommy dormido y Paige acurrucada a los pies, el muro que Conrad había construido durante 3 años, el muro que había construido con veneno e infertilidad y miedo a perder a una persona más. Ese muro se agrietó claramente y sin posibilidad de reparación. Y a través de esa grieta vio no a una camarera, no a una esposa por contrato, sino a la mujer que acababa de estar dispuesta a morir por su familia con un cuchillo de papel. Y supo con algo más profundo que la lógica, más profundo que la estrategia, más profundo que cada cálculo que había hecho en su vida, que nunca la dejaría salir de esta casa. Conrad miró a su hermano y dijo una palabra: «Fuera». Luego cerró la puerta, acercó una silla a la cama, se sentó y no se levantó en 2 días. 48 horas. El jefe de la mafia más poderoso de Chicago se sentó junto a la cama de una camarera, ardiendo de fiebre, cambiando el paño frío en su frente cada 20 minutos, levantándole la cabeza para que pudiera beber agua cuando entraba y salía de la conciencia, y contando cada respiración que tomaba, de la misma manera que había contado las respiraciones de su madre 4 años antes en la sala de emergencias, y esa vez había perdido. En la segunda noche, alrededor de las 3 de la mañana, la fiebre finalmente comenzó a ceder. Reese abrió los ojos. El techo borroso lentamente se enfocó, y lo primero que vio no fue el techo, sino a Conrad. Estaba sentado en la silla junto a la cama, con los codos apoyados en las rodillas, ambas manos agarrando el borde del colchón como si en el momento en que la soltara, ella se alejaría de él. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Le había crecido la barba en la mandíbula porque no se había afeitado en 2 días. Su camisa estaba arrugada. El jefe multimillonario parecía un hombre común, aterrorizado de perder algo que el dinero no podía comprar de nuevo. «Conrad»,
susurró Reese, su voz ronca y débil. Él levantó la cabeza, y el alivio que barrió su rostro fue tan feroz que fue casi doloroso. El tipo de alivio que siente un hombre cuando acaba de ser salvado de una ejecución. Se inclinó hacia ella, con ambas manos todavía agarrando el colchón. Y cuando habló, su voz no era la voz de un jefe, no era la voz de mando, sino la voz de un hombre que se había sentado junto a la cama de una mujer durante 2 noches y se había dado cuenta en la oscuridad de esta habitación de que no podía perderla. Me ocultaste esa herida durante 3 semanas. Casi mueres por un trozo de vidrio del que ni siquiera te molestaste en contarle a nadie. ¿Sabes lo que eso me hace querer hacer? Reese lo miró, sus ojos todavía nublados pero alerta. Estar enfadado. No, dijo Conrad, y su voz se quebró en la palabra. Una pequeña pero inconfundible ruptura que Reese escuchó. Y supo que estaba escuchando algo que muy pocas personas en este mundo habían oído jamás. Conrad Vallety perdiendo el control de su voz. No enfadado, asustado. Firmé un contrato por una compañera, pero lo que recibí fue alguien que, si la pierdo, quemaré esta ciudad entera hasta los cimientos. Te amo, Reese, y eso me aterroriza más que cualquier bala jamás podría hacerlo. La habitación se quedó en silencio. Solo se oía el goteo constante del suero intravenoso y el leve silbido del viento nocturno de Chicago más allá de la ventana. Reese lo miró durante mucho tiempo. Luego levantó la mano, todavía débil y temblorosa, y tocó la tenue cicatriz a lo largo del lado izquierdo de su mandíbula. Sus dedos trazaron la línea lentamente, ligeramente, como si estuviera leyendo una historia escrita en su piel. Conrad no se movió, no respiró. Para el mundo de ahí fuera, dijo Reese, su voz apenas un susurro, pero cada palabra tan clara como si estuviera tallada en piedra. Soy mercancía dañada, deuda, basura desechada, pero aquí en esta habitación contigo quiero quedarme. No por el contrato, no por los $280,000, por ti. Conrad colocó su mano sobre la de ella, su mano grande, áspera y llena de cicatrices, cerrándose alrededor de la suya, pequeña y delgada, todavía caliente por la fiebre, y se inclinó hasta que su frente descansó contra la de ella, sus alientos mezclándose a una distancia. Tan cerca que Reese podía contar cada cana temprana en su barba. Y en esa habitación a las 3 de la mañana, entre el olor a antibióticos y sábanas limpias, el matrimonio por contrato entre el jefe de la mafia infértil y la camarera desesperadamente pobre murió oficialmente, y lo que surgió de sus cenizas fue algo que ningún contrato en este mundo podría definir. Después de la noche del ataque, Conrad Vallety se convirtió en un hombre diferente dentro de su propia casa. No fue una gran transformación que todos notaran de inmediato, sino una serie de pequeños y silenciosos cambios, del tipo que solo las personas que viven bajo el mismo techo podían sentir realmente. Empezó a llegar a casa antes de las 7 de la tarde. Antes, Conrad rara vez aparecía en la finca antes de las 10 de la noche, y cuando lo hacía iba directamente a su estudio y cerraba la puerta tras de sí como si la casa no fuera más que un hotel caro donde alquilaba una habitación. Ahora llegaba a casa más temprano, y en lugar de desaparecer en el estudio, se sentaba a la mesa para cenar. No hablaba mucho, simplemente se sentaba allí comiendo lo que Reese cocinaba, escuchando a Paige hablar de la escuela, viendo a Nina y Noah discutir y luego hacer las paces de nuevo. Y de vez en cuando, sus ojos se desviaban hacia Reese en el otro extremo de la mesa, con una mirada que Felix notó, pero no comentó. La mirada de un hombre tratando de entender por qué la presencia de una persona podía cambiar la temperatura de toda una habitación. Pero el mayor cambio fue Tommy. Una noche en la segunda semana después del ataque, Conrad se detuvo en la puerta de la sala de arte del tercer piso, un lugar por el que solía pasar sin detenerse porque nunca sabía qué decirle al hermano menor que apenas hablaba. Y esta vez se detuvo. Tommy estaba pintando, con los auriculares puestos, y no se dio cuenta de que su hermano estaba allí hasta que Conrad entró, se sentó en el taburete junto al caballete y dijo lo primero que le había dicho a Tommy en más de 2 frases desde el funeral de su madre. ¿Qué estás pintando? Tommy miró a su hermano, permaneció en silencio durante un largo momento. Luego giró el lienzo para que Conrad pudiera verlo.
Era una pintura de una mujer de pie en la oscuridad, descalza, sosteniendo un pequeño objeto brillante en su mano, de pie entre un tramo de oscuridad total y una luz cálida detrás de ella. No se necesitaba ninguna leyenda para saber quién era. Conrad miró la pintura durante mucho tiempo. Luego dijo, «Pintas maravillosamente». Y Tommy, el hermano menor que toda la familia se había acostumbrado a oír decir casi nada, respondió con la frase completa más larga que Conrad le había oído en 4 años. «Reese no me abandonó. Esa noche, cuando todos sabían que era una muerte segura, ella subió al 3er piso para encontrarme. Nadie ha hecho eso desde que mamá murió». Conrad no respondió. Simplemente puso una mano en el hombro de Tommy, apretó ligeramente y se quedó allí otros 20 minutos en silencio, viendo a su hermano pintar. Y esa fue la conversación más larga que los 2 hermanos habían compartido en 4 años. 5 meses después de que Reese firmara su nombre en el registro de matrimonio en el ayuntamiento de Chicago. Entró en el Palmer House en State Street y ni una sola persona en la sala de reuniones del entresuelo la reconoció como la camarera de Sarafina. Reese llevaba un vestido negro que caía por debajo de la rodilla con un escote barco, sin joyas, excepto el anillo de bodas de platino que Conrad le había encargado 2 meses antes. No porque el contrato lo requiriera, sino porque él quería. Y tacones altos negros que Paige había elegido para ella. Zapatos con los que había practicado caminar durante toda una semana en su habitación para no tropezar nunca frente a los enemigos. Su cabello estaba recogido pulcramente hacia atrás, exponiendo la línea afilada de su mandíbula, y los ojos que 5 meses antes todavía estaban rojos por la humillación tragada, pero que ahora eran fríos y brillantes como la superficie del lago Michigan bajo el sol de enero. Conrad caminaba a su derecha, vestido con un traje negro de 3 piezas, la cicatriz en el lado izquierdo de su mandíbula visible bajo las luces porque nunca la ocultaba. La llevaba como un hombre lleva una medalla. Felix caminaba a la izquierda de Reese, exactamente donde en el mundo de la mafia solo se para el protector más cercano de la señora de la familia. Y el hecho de que estuviera allí no era porque Conrad lo hubiera arreglado, sino porque Felix lo había elegido él mismo, algo que cada ojo en la habitación leyó claramente. Paige caminaba detrás de ellos, con la espalda recta, el rostro tranquilo, 24 años, pero con el porte de alguien criado entre mesas de negociación donde los asesinos hacían tratos. Esta era la primera vez en 4 años, desde que su madre había sido asesinada, que la familia Valletti aparecía ante el consejo como un bloque unificado. Y ese mensaje era más fuerte que cualquier palabra hablada. La sala de reuniones en el entresuelo del Palmer House era una gran cámara con paneles de roble oscuro y un techo dorado. Un lugar donde más de 100 años antes, los jefes de la era de la prohibición se habían sentado a dividir el territorio. Y esa tradición nunca había terminado realmente. Solo había cambiado de traje. 14 personas se sentaban alrededor de la mesa de conferencias ovalada, representando a 7 familias que controlaban todo, desde los puertos de carga en el lado sur hasta los casinos en Indiana, desde los bienes raíces comerciales en el Loop hasta las rutas de transporte interestatal. Esto no era una reunión pública, no había actas, ni abogados, solo poder y la gente lo suficientemente despiadada como para conservarlo. Reese entró en la habitación y lo primero que vio fue a Vera Ashton. Vera se sentaba en la fila de atrás reservada para las esposas de los miembros del consejo, porque su esposo, el juez federal Harrison Ashton, era uno de los hombres que el consejo mantenía en nómina para asegurarse de que la ley mirara hacia otro lado en los momentos precisos. Vera sostenía una copa de champán y hablaba con la mujer a su lado cuando sus ojos se dirigieron hacia la puerta y se posaron en Reese. La copa de champán se inclinó en la mano de Vera y luego cayó. El sonido del cristal rompiéndose en el suelo de mármol fue agudo y limpio en el repentino silencio de la habitación. Vera miró a Reese como si hubiera visto un fantasma, y en cierto modo lo había hecho, porque la mujer que estaba ante ella ya no llevaba ni un solo rastro de la chica que Vera una vez llamó mueble que respira en Sarafina. Reese no miró a Vera. Hacía mucho que había superado el punto
en que la mirada de Vera Ashton tenía poder sobre ella. Miró directamente hacia la cabecera de la mesa de conferencias, donde lo segundo que notó hizo que su mandíbula se tensara por medio segundo antes de recuperar el control. Grant Hartwell se sentaba en la fila auxiliar del lado opuesto, directamente detrás de un hombre de cabello plateado con una cara cuadrada y ojos azul pálido, tan fríos como las serpientes. Antonov Grant llevaba un traje gris de 3 piezas, todavía pulcro como siempre, de la misma manera que se veía el día que se paró en el vestíbulo del Hotel Drake y la llamó mercancía dañada. Pero algo era diferente. Había un cansancio alrededor de sus ojos, una delgadez alrededor de su mandíbula. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Reese, ella vio algo que no había estado allí 5 meses antes. Arrepentimiento amargo mezclado con envidia. La fea envidia de un hombre que se da cuenta de que ha tirado lo más valioso de su vida. Reese no le dedicó ni un segundo. Apartó la cara y se sentó en el asiento junto a Conrad en el extremo sur de la mesa. El asiento de la esposa del jefe. El asiento que había estado vacío durante 4 años. La reunión comenzó con las formalidades para las que Conrad había preparado a Reese cuidadosamente. Informes de territorio, división trimestral de ganancias, resolución de disputas menores entre familias. Luego Antonov se levantó y el aire en la habitación cambió como si alguien hubiera abierto una ventana en invierno. Yerkov hablaba un inglés perfecto con un fuerte acento ruso. Lenta y tranquilamente, la voz de un hombre que sabía que sostenía un cuchillo y no tenía prisa por usarlo. Miembros del Consejo planteó una cuestión de confianza con respecto a la familia Valletti. Yerkov expuso su caso de manera breve y brutal. Primero, Conrad Valletti no tenía heredero, y una familia sin una próxima generación era una familia sin futuro, un riesgo para la estabilidad de todo el Consejo. Segundo, y este fue el verdadero golpe, Yerkov le hizo una señal a Grant Hartwell, y Grant se levantó, abrió su maletín de cuero, sacó un grueso archivo y distribuyó una copia a cada miembro del Consejo. El archivo, explicó Grant con su suave y fría voz de banquero, contenía evidencia de que varias transacciones inmobiliarias importantes de la familia Valletti en los últimos 18 meses mostraban signos de lavado de dinero ilegal, una violación grave de la ley federal, y si se exponía, arrastraría no solo a los Valletti, sino a todo el Consejo a la atención del FBI. Por lo tanto, Yerkov solicitó que el Consejo votara para congelar todos los activos de los Valletti y transferir su territorio a la gestión temporal del Consejo, lo que todos entendieron que significaba dejar que Yerkov se lo tragara entero. La sala de reuniones se quedó en silencio. 14 pares de ojos se volvieron hacia Conrad. Conrad no miró el archivo. Miró a Grant Hartwell, y en esos ojos gris azulado había algo que Grant solo había visto una vez en su vida. La noche en que había entrado accidentalmente en el área VIP de un club controlado por los Valletti y se dio cuenta de que estaba entre asesinos profesionales. Miedo. Pero Conrad no tenía miedo. Conrad estaba furioso. El tipo de furia que una vez liberada dejaría a alguien muerto. Y su mano derecha estaba apretada bajo el borde de la mesa con tanta fuerza que Félix, al otro lado, colocó silenciosamente una mano sobre la pistola dentro de su chaqueta. Conrad se inclinó hacia adelante, preparándose para levantarse, y todos en la habitación sabían que si se levantaba en ese estado, la reunión terminaría en sangre en lugar de en procedimiento. Entonces una mano se posó en su brazo, suave pero firme. Reese no miró a nadie excepto a Conrad. Inclinó la cabeza hacia él y habló lo suficientemente bajo para que solo él pudiera oír, pero lo suficientemente claro para que no hubiera forma de que se equivocara. «Déjame a mí». Conrad la miró durante 3 segundos. Luego se reclinó en su silla, su mano apretada se abrió lentamente. Y esos fueron los 3 segundos en los que toda la sala fue testigo de algo que nunca había sucedido en la historia del Consejo. Conrad Valletti, el jefe que nunca cedía, acababa de ceder la palabra a su esposa. Reese se levantó, no rápidamente, no lentamente. Se levantó con el ritmo exacto y medido de alguien que sabía que todos los ojos de la sala estaban fijos en ella, y no dejaría que una sola persona viera vacilación. Se apartó de su silla, rodeó a Conrad, caminó hacia el centro de la mesa de conferencias ovalada,
donde el archivo de Grant Hartwell yacía abierto frente a los 14 miembros del consejo, y habló con una voz clara y uniforme, sin el más mínimo temblor. Miembros del consejo, soy Rhys Valletti. Me gustaría revisar el archivo que el señor Yerkov acaba de presentar. Anton Sirkov se reclinó en su silla, con las manos cruzadas sobre el estómago, y la sonrisa en su boca era del tipo que Rhys había visto 1000 veces en Sarafina. La sonrisa que los hombres poderosos llevaban al mirar a las mujeres que creían indignas de sentarse en la misma mesa. Esto es un negocio, señora Valletti, dijo Yerkov, su acento ruso alargando la última palabra como si saboreara el gusto de la burla. No es servicio de mesa. La sala de reuniones se quedó en silencio. Algunas personas rieron suavemente. Grant Hartwell miró la mesa, sin reír, pero tampoco oponiéndose, porque sabía lo que Rhys solía hacer, y apostaba a que todavía era esa cosa. Ambos estaban equivocados. Rhys no reaccionó al insulto, simplemente extendió la mano, con la palma hacia arriba, y esperó. Yerkov se encogió de hombros y deslizó el archivo por la mesa de roble hacia ella, con el gesto de un hombre que lanza un hueso a un perro, porque sabía que el perro no podía leer. Rhys tomó el archivo y comenzó a pasar las páginas. No de manera casual, revisó cada página con la velocidad y concentración de alguien que había pasado 2 años en el programa de contabilidad y finanzas de la Universidad DePaul, leyendo balances e informes de flujo de caja antes de que la vida la obligara a dejar la escuela. Y durante los últimos 5 meses en la finca Valletti, no solo había cocinado y limpiado. Tarde en la noche, después de que los niños se habían ido a la cama, después de que Conrad había salido de su estudio, Rhys se sentaba en la mesa de la cocina bajo la única luz amarilla todavía encendida y leía cada documento financiero que podía conseguir, cada contrato de bienes raíces, cada informe de impuestos, cada libro de transacciones. No porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque era el tipo de persona que sobrevivía entendiendo todo a su alrededor. Y en el mundo de Conrad, el dinero era un lenguaje, y ella se había enseñado a sí misma a leerlo con fluidez. 3 minutos de silencio. Rhys terminó el archivo. Lo dejó sobre la mesa, presionó sus dedos contra la página 17 y levantó la cabeza para mirar directamente a Yerkov. Señor Yerkov, dijo Rhys, su voz sin subir ni bajar. Las 12 transacciones inmobiliarias enumeradas aquí son todas intercambios de la sección 1031 bajo el Código Fiscal Federal, que permiten el aplazamiento del impuesto sobre las ganancias de capital cuando se vende una propiedad de inversión y se compra otra propiedad de inversión de igual o mayor valor en un plazo de 180 días. Esta es una herramienta legal utilizada por decenas de miles de inversores en todo Estados Unidos cada año. No es lavado de dinero, es contabilidad básica. La sala comenzó a agitarse. Yerkov ya no sonreía. Rhys continuó, pasando a la página 23. Pero la parte interesante está aquí. Cada intercambio válido de la sección 1031 incluye anexos de respaldo que confirman la legalidad, incluida una carta del intermediario calificado y prueba de la presentación del formulario 8824 ante el IRS. En los registros originales de la familia, cada anexo está presente en su totalidad. Puso su mano sobre el archivo de Grant. En las copias que el señor Hartwell proporcionó al consejo, cada anexo ha sido eliminado. 12 transacciones, 12 anexos. No falta uno, no faltan 2, sino todos. Eso no es un error de copia. Eso es deliberado. Silencio de muerte. Grant Hartwell se sentó inmóvil, y todo el color de su rostro se estaba drenando por grados de rosa a blanco a gris. La primera gota de sudor apareció en su sien, brillando bajo el candelabro del Palmer House. Rhys se giró y miró directamente a Grant, y sus ojos ahora ya no eran los ojos de la camarera que él había llamado mercancía dañada en el vestíbulo del Hotel Drake, sino los ojos de alguien que había pasado cientos de horas auditando libros de contabilidad y sabía exactamente lo que tenía en sus manos. Además, dijo Rhys, su voz bajando un grado más, cuando un banquero de inversiones divulga la información financiera de un cliente a un tercero sin una orden judicial o citación,
Eso es una violación directa de la Ley Federal de Secreto Bancario. La pena mínima es una multa de $500,000 y 10 años en una prisión federal. Hizo una pausa de exactamente un tiempo, dando a todos en la sala tiempo para absorber el número. Luego sacó una hoja de papel doblada del bolsillo de su chaqueta y la abrió sobre la mesa. Pero la mejor parte está aquí. Esta es una copia de una confirmación de transferencia de Jerkov Holdings, la empresa matriz del señor Jerkov, a una cuenta personal en el Banco Butterfield en las Islas Caimán. Una cuenta en nombre de Grant Arthur Hartwell por $250,000. La fecha de la transferencia fue 3 semanas antes de la sesión del consejo de hoy. En otras palabras, el señor Jerkov le pagó al señor Hartwell para falsificar registros financieros con el fin de derrocar a la familia Valletti. Si el consejo quiere un voto de confianza hoy, sugiero que comencemos por votar si toda esta evidencia debe ser entregada al FBI. La sala ya no estaba en silencio. La sala estaba muerta. 14 personas se sentaron congeladas. Jerkov bajó ambas manos a la mesa muy lentamente, su rostro inexpresivo, pero su mandíbula tan apretada que el músculo de su sien se destacaba, y miró a Reese con ojos que por primera vez no contenían desprecio. Grant Hartwell se levantó tan bruscamente que su silla chirrió hacia atrás sobre el suelo de mármol, y abrió la boca, pero no salió ningún sonido, porque ya no quedaba ninguna frase que pudiera salvarlo. Miró a Reese, a la mujer que había descartado porque venía con $280,000 de deuda y él había creído que no tenía ningún valor. Y ahora ella estaba de pie ante los 14 jefes más poderosos del Medio Oeste americano y lo estaba destrozando con números. No pudo decir una palabra. Recogió su maletín y salió de la habitación con los hombros encorvados y la puerta de roble se cerró tras él con un pequeño y final clic, como el cierre de la tapa de un ataúd. Desde el otro lado de la mesa, Félix Valletti, el hombre que había llamado a Reese tinta sobre papel en la primera noche que entró en la finca, se inclinó hacia adelante y habló lo suficientemente alto para que todos en la sala oyeran cada palabra claramente. Déjenme aclarar esto para cualquiera que todavía no entienda. Esta es mi cuñada. Cualquiera que quiera tocarla, primero tiene que pasar por mí. Y entonces Conrad se levantó. No dijo mucho porque Conrad nunca decía mucho. Simplemente puso una mano en la cintura de Reese, la atrajo hacia su lado frente a todo el consejo y miró directamente a Jerkov con ojos gris a su lado que ahora no contenían ira, sino algo mucho más peligroso que la ira. Certeza absoluta. Ella es mi esposa. Ella es de la familia Valletti. ¿Alguien más quiere intentarlo? Nadie lo intentó. El voto de confianza fue cancelado. Jerkov abandonó el Palmer House 10 minutos después en silencio, y Reese Calloway, la camarera que Chicago había llamado mercancía dañada, salió del Hotel Palmer House bajo el sol de la tarde de marzo, con la mano de Conrad en su cintura, Félix a su izquierda, Paige a su derecha, y una nueva leyenda extendiéndose por el submundo de Chicago más rápido que un incendio forestal. En los meses posteriores a la reunión del Palmer House, la familia Valletti no solo sobrevivió, comenzó a crecer de una manera que el submundo de Chicago no había visto en ninguna familia en la última década. Reese tomó asiento en la mesa financiera de Conrad, no como una esposa curiosa, sino como una verdadera socia. Y en 3 meses, reestructuró todo el sistema de flujo de caja de la familia con la precisión y la lógica de alguien entrenado en contabilidad y la audacia de alguien sin nada que perder. Hizo una propuesta que al principio hizo fruncir el ceño a Conrad, desplazando gradualmente las inversiones de la zona gris a un terreno totalmente legítimo, comprando bienes raíces comerciales en West Loop y River North a través de subsidiarias limpias, lavando la imagen de la familia Valletti de las sombras a la luz, no por moralidad, sino por estrategia. Porque un imperio legal no le daba al FBI ninguna razón para llamar a la puerta y no daba a las familias del consejo ninguna excusa para interferir. Conrad escuchó, permaneció en silencio durante una semana, luego dijo 2 palabras. Hazlo. Y esa fue toda la autorización que Ree necesitaba. En junio, los ingresos legítimos de bienes raíces superaron los ingresos clandestinos por primera vez en la historia de la familia.
En julio, Conrad expandió el territorio hasta el sur de Indiana sin disparar un solo tiro, porque cuando los libros estaban limpios, la negociación funcionaba mejor que las amenazas. Félix fue el que cambió más visiblemente después de Rhee. Ya no era el lobo vigilante que estaba fuera de la puerta mirando con ojos sospechosos. Entró, se sentó en la mesa de la cocina todas las mañanas para tomar café con Rhee antes de que el resto de la casa se despertara, y los dos hablaban en el tipo de lenguaje corto y práctico que ambos entendían bien, el lenguaje de la gente que no desperdicia palabras. Félix comenzó a pedir la opinión de Rhee sobre decisiones de seguridad, luego sobre personal, luego sobre estrategia. Y cuando un nuevo hombre de menor rango en la organización le faltó el respeto a Rhee en una reunión de junio, Félix manejó el problema en 45 segundos, de una manera que nadie en la familia se atrevió a mencionar de nuevo, pero que nadie olvidó tampoco. Ya no era solo la mano derecha de Conrad, era la mano derecha de la familia Valletti, y Rhee era una parte inseparable de esa familia. Page presentó su solicitud a la Escuela del Instituto de Arte de Chicago para diseño de moda a principios de junio, algo con lo que había soñado durante 3 años, pero que nunca se había atrevido a decir en voz alta, porque después de la muerte de su madre, nadie en la casa pensaba en el futuro. Todos solo pensaban en sobrevivir el día que tenían por delante. Rhee fue quien encontró el cuaderno de bocetos de moda que Page había escondido debajo de la cama, la que se sentó y pasó cada página con ella y dijo, «Tienes un verdadero talento», y la que firmó el cheque para el primer pago de la matrícula de Page usando dinero que Conrad había transferido a su cuenta personal. Dinero que Rhee apenas tocaba porque se había acostumbrado tanto a vivir sin dinero que incluso después de tenerlo, todavía no sabía cómo gastarlo en sí misma, pero sabía cómo gastarlo en Page. Tommy fue un milagro silencioso. Todavía hablaba poco, todavía vivía la mayor parte del tiempo en la sala de arte del tercer piso, pero sus pinturas cambiaron. En los primeros meses después de la llegada de Rhee, el trabajo de Tommy había sido todo de colores oscuros, gris, negro, marrón, imágenes borrosas, soledad, figuras de pies solas en espacios vacíos. Ahora sus pinturas tenían color, amarillo cálido, naranja de las luces de la cocina, rojo suave de la chimenea, azul pálido del cielo de Chicago visto a través de las ventanas del tercer piso. Y sobre todo, había comenzado a pintar personas, no figuras borrosas, sino personas reales. Page riendo en la cocina, Félix sentado con una taza de café, Nena y Noah discutiendo en el sofá, y en el centro de casi todas las pinturas, Rhee de pie, sentada, cocinando, leyendo, siempre allí, siempre el ancla. Comenzó a bajar a comer a la mesa 3 veces por semana, luego 5, luego todos los días, y comenzó a hablar. No mucho, pero suficiente, y cada frase que pronunciaba era otro ladrillo reconstruyendo el muro que se había hecho añicos la noche en que su madre fue asesinada. Nena y Noah, los gemelos de 16 años que 3 meses antes habían escondido los zapatos de Rhee y la habían llamado basura de tienda de $1, ahora se sentaban a su lado en el sofá todas las noches viendo películas, peleando por quién se quedaba con el lugar más cercano a ella. Y Nena, la chica que solía tener la boca más afilada, comenzó a llamarla por su nombre, en lugar de hablarle bruscamente. Luego comenzó a llamarla hermana. Y ese pequeño cambio tuvo más peso que cualquier voto en el Palmer House. Todo iba bien. Todo se movía en la dirección correcta hasta agosto. Comenzó con el olor a café. Rhee había estado bebiendo espresso todas las mañanas desde que tenía 18 años. Era el único combustible que la había llevado a través de turnos dobles y noches de insomnio en el lado sur. Y amaba el olor a café como amaba lo único que nunca la había traicionado. Pero una mañana a principios de agosto, cuando Margaret Byrne preparó la primera cafetera de espresso y el olor se extendió por la cocina, Rhee estaba sentada en la mesa cuando su estómago se revolvió y tuvo que correr al baño para tener arcadas. Pensó que era agotamiento. Esa semana había estado trabajando 14 horas al día en los archivos de reestructuración de inversiones. Bebió agua, comió ligero y lo ignoró,
pero no la ignoró a ella. Al tercer día volvió a enfermar. Al quinto día se sintió mareada cuando se levantó demasiado rápido. Al séptimo día el olor a carne asada, algo que cocinaba todas las semanas, la obligó a salir al balcón y respirar durante 10 minutos antes de poder volver a la cocina. Y un viejo miedo comenzó a surgir dentro de ella en silencio, fríamente, el tipo de miedo que solo alguien que había visto morir a su madre de una enfermedad podía entender. Pensó en la noche del ataque, en la esquirla de vidrio que le había cortado el pie, en la herida infectada que había ocultado durante 3 semanas. Pensó en el veneno que los hombres de Jerkov podrían haber usado, en la posibilidad de que hubiera inhalado o tocado algo esa noche que solo ahora estaba surtiendo efecto. Pensó en su madre, que también había comenzado con fatiga y náuseas antes de que los médicos encontraran el tumor. Rhea lo ocultó. Lo ocultó como siempre ocultaba todo, con silencio y una sonrisa. Porque había pasado 27 años cuidándose a sí misma. Y su primer instinto, cuando estaba herida, era no dejar que nadie lo supiera. Pero Conrad Vallety no era un hombre que se perdiera los detalles. Notó que ella no bebió café esa mañana. Notó que se paró más lejos de la parrilla de lo habitual. Notó que sus ojos se entrecerraban ligeramente cada vez que se levantaba. El entrecerrar de alguien que lucha contra un mareo sin querer que nadie lo vea. Y lo notó porque la había mirado todos los días durante los últimos 5 meses, memorizando el más mínimo detalle de su rostro hasta que supo cuándo su sonrisa era real y cuándo su sonrisa estaba destinada a ocultar algo. Y hoy ella estaba ocultando algo. Una tarde de agosto, después de que los niños habían subido, Conrad se paró en la puerta de la cocina, viendo a Rhea lavar los platos y le preguntó directamente, porque nunca se andaba con rodeos. ¿Qué me estás ocultando? Rhea dejó de moverse, el agua todavía corriendo. Nada. La última vez que dijiste que no era nada, te desplomaste en el suelo de la cocina con envenenamiento de la sangre. No voy a preguntar una tercera vez, Rhea. Silencio. Luego Rhea cerró el grifo, dejó el plato, se giró para enfrentarlo, y en sus ojos había algo que Conrad rara vez veía. Miedo. Tengo náuseas todas las mañanas. No soporto el olor a café. Estoy mareada. No sé qué es, pero mi madre también empezó así. Conrad dio un paso adelante. Sus manos se cerraron alrededor de sus hombros, sus ojos fríos y agudos de una manera que ella sabía que no era ira, sino miedo. El tipo de miedo que un jefe de la mafia nunca mostraba a nadie excepto a ella. Mañana por la mañana, a las 7, en el Northwestern Memorial, la doctora Helen Ross, obstetricia y endocrinología, la mejor doctora de esta ciudad. No quiero a Stanton, no quiero al médico de la familia. Quiero a la mejor. Rhea abrió la boca para preguntar qué tenía que ver la obstetricia con todo esto, pero no preguntó porque estaba demasiado cansada para preguntar. Y porque cuando Conrad Vallety daba una orden con esa voz, incluso ella sabía que no era el momento de discutir. A las 7:12 de la mañana en el cuarto piso del Departamento de Obstetricia y Endocrinología del Hospital Northwestern Memorial en East Huron Street en Chicago, la consulta de la doctora Helen Ross se encontraba al final del pasillo este, con una puerta de roble pálido, luces médicas blancas y brillantes, y grandes ventanas con vistas al lago Michigan. Rhea se sentó en el borde de la mesa de examen con ambas manos apoyadas en su regazo, los dedos fuertemente entrelazados, tratando de concentrarse en el agua gris azulada fuera de la ventana, en lugar del sonido de los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos. Conrad se sentó en la silla a su derecha, con la espalda recta, ambas manos agarrando los brazos de la silla, su rostro inexpresivo, pero sus dedos estaban tan apretados alrededor del cuero que sus nudillos se habían puesto blancos. Y Rhea supo que debajo de esa calma impecable, él tenía miedo. Lo sabía porque en los últimos 8 meses había aprendido a leer a este hombre. Y sabía que Conrad Vallety nunca apretaba las manos, a menos que se estuviera preparando para malas noticias. La doctora Helen Ross entró con los resultados de las pruebas en la mano. 52 años, cabello entrecano cortado corto, ojos marrones brillantes detrás de gafas sin montura, con la presencia de alguien que había practicado la medicina durante 30 años y no se impresionaba por nadie que se sentara en su consulta, ni siquiera un jefe de la mafia.
Se sentó en la silla frente a ellos, abrió el archivo, lo revisó una vez más, luego levantó los ojos para mirarlos a los dos con una expresión que Ree no pudo descifrar. No preocupada, pero tampoco ordinaria. La expresión de una doctora a punto de decir algo que sabía que cambiaría las vidas de las personas frente a ella. Señora Bayetti, comenzó la doctora Ross, su voz tranquila y profesional. Antes de discutir los resultados, necesito hacerle una pregunta al señor Bayetti. Se dirigió a Conrad. Señor Bayetti, ¿quién le dijo que era permanentemente infértil? Conrad miró a la doctora y la línea de su mandíbula se tensó ligeramente a lo largo de la cicatriz. El doctor Philip Stanton, el médico privado de mi familia. Hace 3 años, después de que me envenenaran, los resultados de las pruebas mostraron un daño permanente. La doctora Ross asintió lentamente, dejó su bolígrafo y se quitó las gafas. Cuando volvió a hablar, su voz se suavizó, pero cada palabra fue elegida con cuidado. Señor Bayetti, he revisado el historial médico completo que proporcionó sobre el envenenamiento de hace 3 años. Ese veneno, y carraspea, creo que era una forma de químico industrial pesado en lugar de arsénico común, causó un daño severo en su sistema reproductivo en ese momento. El doctor Stanton no se equivocó cuando hizo ese diagnóstico entonces, pero se detuvo en esa palabra y la dejó flotar en el aire, y Ree dejó de respirar. Pero el cuerpo humano tiene una notable capacidad para recuperarse, especialmente cuando las condiciones de apoyo cambian en una dirección positiva. Mejor salud general, mejor nutrición, menor cortisol, que es la hormona del estrés, un entorno de vida más estable, un sueño más regular. Todos estos factores crean las condiciones para que el cuerpo repare daños que la medicina una vez creyó permanentes. El diagnóstico de hace 3 años fue correcto en ese momento, pero no fue una sentencia de por vida. Conrad no se movió. Se sentó absolutamente quieto en la silla, con los ojos fijos en la doctora, y Ree vio que sus dedos se clavaban con tanta fuerza en la silla que el cuero comenzó a arrugarse. Se estaba conteniendo. Estaba esperando la siguiente bala porque durante los últimos 3 años, cada vez que alguien le decía pero, lo que seguía siempre eran peores noticias. La doctora Ross se volvió hacia Ree y por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en su rostro profesional. Señora Bayetti, está completamente sana. Su fatiga y náuseas no son causadas por envenenamiento, ni por secuelas de la herida infectada, ni por ninguna enfermedad. Está embarazada, aproximadamente de 11 semanas. La consulta desapareció. El lago Michigan desapareció. Las luces blancas, el olor a antiséptico, el sonido del equipo médico, todo se desvaneció. El mundo se encogió hasta que solo quedaron esas 3 palabras, resonando de un lado a otro en el espacio entre Ree y Conrad, como campanas en una iglesia vacía. Embarazada, 11 semanas. Ree no se movió durante 5 segundos. Luego sus manos volaron a su estómago, ambas palmas aplanándose sobre su abdomen inferior, que ahora se daba cuenta de que se había sentido ligeramente más firme de lo habitual durante semanas. Pero había estado demasiado ocupada teniendo miedo para entender que no era una enfermedad. Era vida. Pero, susurró Reese, su voz temblando mientras su visión se nublaba. Dijeron que no podía. 3 años, el doctor dijo, permanente. ¿Cómo? La doctora Ross sonrió más ampliamente. Llevo 30 años haciendo este trabajo, señora Bayetti. Si hay algo que he aprendido, es a no decir nunca permanente al cuerpo humano, especialmente cuando ese cuerpo tiene una razón para recuperarse. Miró a Conrad, que todavía estaba congelado en la silla, luego volvió a mirar a Ree. Les daré un poco de privacidad. Se levantó, tomó el archivo y salió de la consulta, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. La habitación se quedó en silencio. Solo se oía el suave y regular pitido del monitor de presión arterial automático y el sonido de 2 personas respirando. Ree miró a Conrad. Todavía estaba sentado en la silla, mirando al frente, y en el rostro del hombre que todo Chicago llamaba un monstruo, el hombre que controlaba un imperio de $1,000 millones con hierro y sangre, el hombre que Ree había visto soportar todo lo que el mundo le lanzaba sin inmutarse.
Ahora había algo que nunca había visto antes. Se estaba rompiendo, no de dolor, sino de no atreverse a creer. Conrad se deslizó de la silla, no se levantó y luego se arrodilló, sino que se deslizó hacia abajo como si los huesos dentro de él hubieran desaparecido de repente, ambas rodillas golpeando el frío suelo del hospital. Y se inclinó hacia adelante, presionó su frente contra el estómago de Reese, sus manos grandes, ásperas y llenas de cicatrices envolviendo su cintura, su rostro enterrado contra la tela de su camisa, y entonces sus hombros comenzaron a temblar. No hubo sonido de llanto. Conrad Vallety no sabía cómo llorar en voz alta, porque se le había olvidado cómo en la noche en que su madre murió en el suelo de la sala de estar 4 años antes. Pero su cuerpo lloró por él. Sus hombros se sacudieron en pesadas y violentas olas, como una presa de hormigón agrietándose desde adentro. Y a través de esas grietas se derramaron 3 años de humillación. 3 años de ser llamado un callejón sin salida biológico. 3 años de oír a los lobos susurrar que su trono tenía fecha de caducidad. 3 años de yacer despierto por la noche, mirando el techo y preguntándose qué quedaría de él cuando todo lo que construyó muriera con él. Todo se derramó de una vez en el suelo de una sala de examen del 4º piso en el Northwestern Memorial. Su frente descansando contra el estómago de su esposa, donde un pequeño corazón latía 160 veces por minuto, un corazón que todo el mundo había dicho que nunca existiría. Ree puso ambas manos en su cabeza. Sus dedos se deslizaron en su cabello y lo sujetaron con fuerza, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero estaba sonriendo, temblorosa, llorosa, radiante con el tipo de sonrisa que pertenece a alguien que acaba de salir de la oscuridad más larga de su vida y ha visto el sol. ¿Oyes eso, Conrad?, susurró Reese, su voz quebrada pero cada palabra clara. ¿Oyes eso? Vamos a tener un bebé. En el frío suelo de esa sala de examen, el jefe de la mafia más despiadado de Chicago abrazó el estómago de su esposa y lloró como si estuviera aprendiendo a ser humano de nuevo. Y la camarera, a la que todo el mundo había llamado mercancía dañada, se sentó allí acariciando su cabello, y supo que nunca había estado rota, nunca arruinada, nunca había sido tierra estéril, porque dentro de ella llevaba lo que nadie creía que pudiera existir, y estaba creciendo cada día, silencioso, paciente, feroz, exactamente como su madre. En la primavera del año siguiente, cuando los cerezos a lo largo de la orilla del lago Michigan florecieron en mantos de blanco, y el aire de Chicago trajo calor en lugar de frío por primera vez en 6 meses, Reese dio a luz a un niño sano en el Hospital Northwestern Memorial, el mismo lugar donde 6 meses antes se había sentado en una mesa de examen y había oído las 3 palabras que lo cambiaron todo. El bebé pesó 3,4 kilogramos, lloró fuerte, estaba perfectamente sano. Y cuando el médico lo colocó en el pecho de Reese por primera vez, ella miró la pequeña cara roja, toda arrugada e indignada, y lloró. No por el dolor, no por el agotamiento, sino porque estaba mirando la prueba viviente de que todo lo que el mundo había dicho sobre ella estaba equivocado. Lo llamaron James Calloway Vallety. Su segundo nombre provenía del apellido original de Reese, del nombre de su padre, el trabajador del acero en Rockford, que murió cuando ella tenía 11 años en un accidente industrial sin seguro, sin compensación y sin que nadie recordara su nombre excepto su pequeña hija. Ahora, ese nombre estaba escrito en el certificado de nacimiento del niño que heredaría el imperio Vallety, y Ree pensó que en algún lugar su padre estaba sonriendo. Conrad estuvo junto a la cama del hospital durante las 6 horas de parto, su mano aferrada a la de Reese. Y cuando el bebé soltó su primer llanto, el jefe de la mafia más despiadado de Chicago se inclinó y besó la frente de su esposa y no pudo decir una palabra porque se le había hecho un nudo en la garganta. Y fue la segunda vez en la vida de Reese que lo vio llorar, y decidió que esta sería la última vez que alguien hiciera derramar lágrimas a este hombre por dolor. A partir de ahora, si lloraba, solo sería de felicidad. 2 semanas después, la finca de Lincoln Park se había convertido en el tipo de lugar que si cualquier miembro del consejo familiar entrara, no creería lo que veía.
Felix Valletti, de 28 años, la mano derecha de la familia, el hombre ante el cual sus subordinados temblaban cuando lo veían. Estaba sentado en el sofá de la sala de estar, sosteniendo al recién nacido en ambas manos, con un cuidado tan absurdo que era casi divertido. Codos en ángulos rectos perfectos, espalda recta como si estuviera desactivando una bomba, rostro más tenso de concentración de lo que nunca había estado frente a un enemigo. Y cada vez que James hacía el más mínimo movimiento, Felix miraba a Rhee con una expresión de pánico impotente, como si el bebé de 3,4 kilogramos fuera la amenaza más seria que jamás hubiera enfrentado. Tommy se sentó en un rincón de la habitación junto a su caballete, y en el lienzo había un retrato de James dormido, la pintura más hermosa que Tommy había creado. No porque la técnica fuera impecable, sino porque por primera vez en 4 años, el trabajo de Tommy no tenía oscuridad, ni rincones sombríos, ni una figura solitaria de pie sola, solo luz. La cálida luz dorada de las lámparas de la cocina reflejada en el rostro del niño dormido. Y cuando terminó, llevó la pintura y la colocó frente a Rhee y dijo con una voz clara y plena: «Para ti, la primera pintura que he hecho que realmente me gusta». Nena y Noah peleaban por quién sostenía a James hasta que Margaret Byrne tuvo que hacer un horario como un hospital, hacer rotaciones de turnos. Nena tenía 30 minutos, luego Noah tenía 30 minutos. Y los gemelos de 16 años, que una vez habían escondido los zapatos de Reese y la habían llamado basura de tienda de $1, ahora la llamaban hermana Reese, y llamaban a James nuestro bebé con la posesividad inocente y absoluta que solo los niños pueden manejar. Paige le trajo a James su primer conjunto, cosido a mano, puntada por puntada, hecho de suave algodón blanco con ribetes azul pálido. La primera creación de una estudiante de primer año de diseño de moda en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago. Y cuando Rhee vistió a James con él, Paige lloró, no de tristeza, sino porque la última vez que había visto a un bebé con un conjunto cosido a mano en esa casa fue cuando su madre todavía estaba viva, y ahora ese círculo se había cerrado. Esa noche, mientras la casa se calmaba gradualmente, Rhee se sentó en el sillón de cuero coñac que Conrad había encargado solo para ella junto a la chimenea de la sala de estar, con James dormido en su pecho, sus pequeñas y uniformes respiraciones cálidas a través de la tela de su blusa. El fuego en el hogar crepitaba suavemente, y Conrad estaba junto a la ventana, con la espalda apoyada en el marco de roble, mirando hacia la habitación. No estaba mirando hacia afuera, estaba mirando hacia adentro. Miró a Reese y James en el sillón. Miró la pintura de Tommy colgada en la pared. Miró el conjunto cosido a mano de Paige sobre el respaldo de una silla. Miró el café frío de Felix en la mesa junto a la pistola que había olvidado allí porque, por primera vez en su vida, había olvidado que llevaba una. Miró las zapatillas de Nena y Noah tiradas en un montón junto a la puerta porque los dos habían entrado demasiado rápido para competir por sostener al bebé y se habían olvidado de quitarse los zapatos. Miró todo eso, todas esas pequeñas, desordenadas, imperfectas, ruidosas cosas vivas. Y se dio cuenta de que esto, exactamente esto, era lo que 3 años antes había creído que nunca tendría. No un imperio, no un territorio, no dinero, sino una casa con zapatos tirados junto a la puerta y el olor a leche de bebé mezclado con pintura al óleo y café frío. Una familia. No era mercancía dañada. Nunca había sido mercancía dañada. Era Reese Valletti, madre del joven James y el corazón de los 6 Valletti, la reina silenciosa del imperio Valletti, la mujer que había entrado en esta casa con zapatos gastados y un corazón vacío y la había convertido en un hogar. No con dinero, no con poder, sino con lo único que nadie podía comprar o robar. Un corazón que se negaba a rendirse. Y en lo profundo del estudio del primer piso de la finca, dentro de la caja fuerte de acero de 300 kilogramos de la que solo Conrad conocía la combinación, junto a 3 pistolas, 2 pasaportes falsos y $750,000 en efectivo de emergencia, había un pequeño trozo de papel amarillento doblado. Era el recibo de la cuenta de Sarafina de esa noche de octubre del año anterior.
La primera noche que Conrad Balletti había entrado por esas puertas y había visto a una camarera de pie entre lobos sin derrumbarse. En el reverso del recibo, escrito con la firme letra de Conrad, que se inclinaba ligeramente hacia la derecha, había una sola línea. Ella no se rindió. La encontré. La historia de Reese y Conrad no era un cuento de hadas. No tenía magia, ni príncipe en un caballo blanco, ni castillo en las nubes. Tenía deudas, balas, sangre, noches de fiebre ardiente, cuchillos de papel y fríos suelos de hospital. Pero tenía una cosa que a todo cuento de hadas le falta. ¿Verdad? La verdad de que el valor de una persona no vive en un saldo bancario, no vive en los antecedentes, no vive en lo que otras personas dicen de ti, en habitaciones donde no estás presente. El valor vive en la forma en que te levantas cuando todo se derrumba, en la forma en que tratas a las personas más débiles que tú, en la forma en que amas cuando el mundo dice que no mereces ser amado. Reese entró en esa casa con zapatos de $12 y salió con un imperio. Pero lo más valioso que se llevó consigo no fue dinero ni poder. Fue la prueba de que cuando te niegas a rendirte, la vida finalmente no tiene más remedio que inclinarse ante ti. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, presiona el botón de me gusta, comparte este video con las personas que amas y suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras conmovedoras historias cada día. Nos encantaría saber qué sientes en lo más profundo de tu corazón. ¿Qué pensaste de esta historia? ¿Qué despertó en ti sobre tu propia vida real, sobre las veces que te derribaron y tuviste que volver a levantarte por tu cuenta? Por favor, deja un comentario abajo. Leemos cada línea y atesoramos cada palabra que compartes. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre, paz y días llenos de pequeñas pero significativas felicidades. Gracias por estar aquí con nosotros. Adiós y nos vemos en el próximo video.